Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el video correspondiente a la videoclase 9 y va a ser dedicado al tema de inducción matemática. Entonces, para comenzar, me gustaría un poquito platicarles de la inducción en general. Bueno, la inducción en general, cuando hablamos de un argumento inductivo, a lo que queremos referirnos, en contraste con un argumento deductivo, es un argumento cuya conclusión no se sigue lógicamente de las premisas. Pero no quiere decir que no se siga, solo no se sigue lógicamente. Sin embargo, está respaldado, está justificado esta conclusión por una inducción, ahora sí que literalmente, de diferentes casos que cumplen una cierta propiedad. Entonces, aunque la consecuencia no es lógicamente válida, aunque no es una consecuencia que se siga de manera deductiva, sí es una consecuencia que obtiene su respaldo de casos particulares. Entonces, en ciencia, en general, en la ciencia empírica, en biología, en física, pues un montón de las teorías están sustentadas por argumentos inductivos, o sea, por generalidades que se van sacando a través de la observación de casos particulares. Entonces, es un argumento inductivo, así fuera de las matemáticas, tiene más o menos esta forma, ¿no? Y puse estos dos ejemplos así muy someramente para expresar el punto, para hacerlo evidente. Entonces, fíjense, en el primer caso tenemos un argumento de estos que se les llama tipo inductivo. ¿Por qué es inductivo? Porque se va por inducción de casos particulares y vamos a obtener una conclusión que se pretende sea más general. Entonces, la primera premisa de este argumento inductivo nos dice que los Volkswagen son coches alemanes que son confiables, ¿no? Entonces, tengo un individuo, tengo una clase a la que pertenece ese individuo y una cierta propiedad. Recuerden que cuando estamos hablando de matemáticas, las propiedades y las clases, en nuestro caso las propiedades y los conjuntos, están directamente relacionados, ¿no? A todo conjunto le corresponde una propiedad. Luego tenemos la segunda premisa, que digamos sería otro ejemplo para sustentar nuestra conclusión, que dice que los BMW son coches alemanes y son confiables. O sea, otro individuo de la misma clase cumple con la misma propiedad. Y finalmente tenemos la tercera premisa que dice que los Audi son coches alemanes y son confiables. Y podría tener más evidencia, ¿no? Podría tener algún otro modelo de carro alemán y también darme cuenta de que es confiable y hacer, digamos, esta evidencia tan grande como yo quisiera. Y claro, hay un número finito de marcas de coches alemanes, entonces de hecho podría asegurar prácticamente con el 100% de certeza la conclusión si es que verifico que todos los coches alemanes son confiables. Bueno, entonces, ¿qué es lo que concluyo de estas premisas, de esas observaciones, que en este caso son 3, pero podrían ser n? Concluyo que probablemente los coches alemanes son confiables. ¿Por qué probablemente? De nuevo, porque aunque tenga un montón de casos, está el famoso problema de la inducción de los cuervos negros, de todos los cuervos son negros, no puedo garantizar que el siguiente cuervo que vaya a ver va a ser también negro. Si mi única evidencia es que todos los cuervos que he visto hasta ahorita son negros, de ahí no se sigue que el siguiente también sea negro. Lo que sí se sigue es que es probable, ¿no? Y dependiendo de cómo se dan las relaciones, pues la fuerza de qué tan probable es la conclusión va cambiando. Entonces, en este caso, pues la conclusión es que probablemente los coches alemanes son confiables. ¿Por qué? Porque dada mi evidencia, pues varios coches alemanes han resultado confiables, probablemente, está bien, se entiende que hay una justificación. Y entonces después de eso tengo otro argumento inductivo, que es este de acá, ¿no? Que nos dice, en la primera premisa, que Laura nació en la Ciudad de México y es Libra. La segunda premisa, que Álvaro nació en la Ciudad de México y es Libra. La tercera premisa dice que Lucía nació en la Ciudad de México y es Libra. Y mi conclusión es que probablemente quienes nacen en la Ciudad de México son Libra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre estos dos argumentos hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es qué tan convincente o qué tan persuasiva es la conclusión a partir de las premisas. O sea, una conclusión de este tipo, que nacer en la Ciudad de México de alguna forma está relacionado con ser Libra, no parece estar bien sustentada, incluso si he elegido un montón de casos en los cuales se satisface para el individuo que pertenece a esa clase esa propiedad, cosa que no parece tan rara
aquí arriba. Si en mi experiencia todos los coches que he comprado son alemanes y han resultado confiables, la decisión de que el siguiente coche que compre sea alemán porque los anteriores fueron confiables no parece ser irracional. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué el argumento de arriba parece estar más justificado que el argumento de abajo? Y digo, no solamente porque hable de signos zodiacales, ¿no? Porque, digo, esto lo hice un poco a propósito para evidenciar el punto. Pero hay algo más profundo en que el argumento de arriba parezca más sólido que el argumento de abajo, que la conclusión se justifique más a partir de las premisas en el primer argumento que en el segundo. Y esto es, si se fijan, y de aquí vamos a pasar a lo que es la inducción matemática, si se fijan, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es unos ciertos individuos, ¿no? Estos individuos, y estos individuos, que en este caso son Laura, Álvaro y Lucía, o que podrían ser los nacidos en la Ciudad de México, así en liste que les gusta 10 millones, 8 millones. Tengo estos individuos, que en este caso sería cada una de las marcas, tengo una clase, y esa clase es a la que pertenecen los individuos, ¿no? Lo que tienen estos tres en común, Laura, Álvaro y Lucía, es que pertenecen a una misma clase, un mismo conjunto, en este caso a la clase de los coches alemanes, en este caso a la clase de los que nacieron en la Ciudad de México, y finalmente esto es tal que se satisface una propiedad, se da una propiedad. Claro, las propiedades que estamos aquí mencionando, el de ser confiable para un carro o el de ser del signo Libra para una persona, pues son propiedades no matemáticas, ¿no? Pero el chiste es que cuando tengo esta relación, tengo a mis individuos que están en una cierta clase y que tienen una cierta propiedad, lo que hace que el de arriba sea más convincente que el de abajo es que hay una especie de relación estructural entre la clase y la propiedad. O sea, de alguna manera, el hecho de que un carro sea confiable y que sea alemán, que esté hecho en Alemania, no parecen dos cosas completamente independientes, ¿no? Los alemanes tienen ciertas políticas, tienen ciertas maneras de trabajar, prácticas, se les conoce porque son sumamente disciplinados, etc. Cosas que relacionan a la clase con la propiedad. En ese caso, lo que pasa es que la propiedad y la clase, nacer en la Ciudad de México y ser del signo Libra, pues están completamente desconectados, ¿no? Aún si encuentro muchos ejemplos de personas que nacieron en la Ciudad de México y que son del signo Libra, no hay una relación, digamos, más o menos directa que pueda describir de por qué nacer en la Ciudad de México está relacionado con el signo zodiacal con el cual nace la gente. Entonces, la manera en la que estas propiedades y estas clases se vinculan y se relacionan tiene que ver con qué tan sólida es el argumento, o sea, con qué tan confiable o robusta es la conclusión a partir de las premisas. ¿Qué es lo que ocurre en la inducción matemática? Bueno, lo que ocurre en la inducción matemática es que ya alguna vez lo habíamos hablado cuando discutimos si el cero eso no es un número natural. Y decíamos, lo que pasa aquí es que los números naturales se caracterizan básicamente por dos propiedades. Bueno, los números naturales en sí, así como tales, pues ya los conocemos, sabemos que son para contar, sabemos que se pueden axiomatizar vía los axiomas de Peano, esos que originalmente da Dedekind, pero que formaliza Peano más adelante. Todo eso ya lo sabemos, pero estos números naturales, como tal, como estructura algebraica, vistos como una estructura algebraica, pueden ser caracterizados por dos propiedades básicas. Las propiedades básicas, estructurales, matemáticas, algebraicas, que caracterizan a los números naturales, es que tiene un primer elemento y que se puede definir una función sucesor. Es decir, siempre que hay un elemento está el que sigue. Ya como lo defina, eso puede variar, como les decía. Por eso es que puedo empezar en el 0 o puedo empezar en el 1, porque lo importante es satisfacer esta propiedad de tener un primer elemento. Pero nadie me dice quién es ese primer elemento. Y podría ponerle otro nombre, ¿no? Y decir, no es ni el 0 ni el 1, es el 3 o es el 4 o es el lo que sea, ¿no? Mientras se satisfaga que tengo un primer elemento y que siempre hay el siguiente. Claro, si no tengo el 1, si no tengo el 0,
El problema es que la función sucesor usualmente se define en términos de esos elementos, del 0 o del 1, ¿no? Si empezara en el 4, tendría que hacer otra operación, definir una operación distinta para hablar del siguiente, dado un número natural, ¿quién es el siguiente? Entonces, estas dos propiedades que caracterizan la estructura de los números naturales son las que me permiten que el principio de inducción sea una forma, un método para realizar pruebas respecto a propiedades de los números naturales, así como con los ejemplos estos informales, vamos a tener que ciertas propiedades se satisfacen, pero a diferencia de los ejemplos que vimos ahorita, y de hecho en muchos casos en ciencia, sí podemos afirmar que de manera lógica la conclusión se sigue de las premisas. La conclusión se sigue de las premisas y eso es la razón por la cual la conclusión es realmente deductiva, es realmente lógica, es justamente porque, como les decía, la relación entre la propiedad y la clase es esencial, es una relación matemática, que es que la estructura de los números naturales está dada por tener un primer elemento y una función sucesora. Entonces, el principio de inducción parte de esas dos propiedades y cualquier otra propiedad de los números naturales se deriva de esas dos. Entonces, al afirmarla y conectarla con esa propiedad, la conclusión va a ser necesariamente verdadera. Bueno, eso es, digamos que con respecto a la lógica, ¿no? A la parte lógica de esto. Entonces, vamos a enunciar el principio. Y entonces tenemos nuestro principio de inducción. Lo vamos a... Hay varias maneras de enunciarlo, todo depende de, por ejemplo, se puede no presuponer la teoría de conjuntos, se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Y además hay tres principios que son equivalentes, que se demuestran en la álgebra superior 2 que son equivalentes, que son el de inducción modificada y el del buen orden. Pero bueno, ya hablarán de eso más adelante. Pero nosotros vamos a enunciarlo de la siguiente manera, lo vamos a enunciar en términos de propiedades. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo las cosas en términos de propiedades. Entonces, en términos de propiedades, y tomando, recuerden, como primer elemento el 0, ¿por qué? Pues porque así lo hemos hecho todo el curso y tenemos que ser consistentes. Entonces, dice lo siguiente. Dice que si tengo una propiedad, sea P una propiedad matemática, ¿no? Y recuerda, matemática se puede... la noción de que es que una propiedad sea matemática, pues es metamatemática, pero como la podemos entender más o menos de manera intuitiva, es que se puede formalizar en teoría de conjuntos. Entonces, sea P una propiedad matemática y vamos a tomar un número natural, sea K en los números naturales, y vamos a decir que entonces sí, y estos son como dos condicionales anidados que vamos a utilizar. Primero, la propiedad es satisfecha por el número 0, que es el primer elemento de los números naturales como nosotros lo hemos venido manejando. Si P0 es satisfecha, o sea, si el 0 satisface la propiedad, y 2, siempre que la propiedad es satisfecha por K, entonces la propiedad va a ser satisfecha también por K más 1, es satisfecha. Se da una propiedad matemática y un número natural. Entonces, si P de 0 es satisfecha, si 0 satisface la propiedad, y siempre que K satisface la propiedad, también K más 1 satisface la propiedad, concluimos que la propiedad es satisfecha para todos los números naturales. Listo. Eso va a decir nuestro principio de inducción. Nuestro principio de inducción va a decir eso y básicamente lo que hacemos, digamos, si tomáramos la analogía de los Volkswagen, de los coches,
y de los cisnes o de los cuervos, de ver un ejemplar y otro y otro y otro y otro y otro, esto tiene que ver con una función recursiva, con la función recursiva con la que generamos a los números naturales. O sea, no tengo, en lugar de tener que ir a ver una marca de carro y otra marca de carro y otra marca de carro, como tengo esta función recursiva que me da siempre al sucesor, al que sigue, al que sigue, al que sigue, al que sigue, basta con que vea que se satisfacen estas dos condiciones para entonces saber que para todos, para el total, dado que hay esta regla general, para generar todos los naturales, la proposición, la propiedad de esta se satisface, ¿no? La proposición que dicta la propiedad es satisfecha. Entonces, el primer ejemplo, que es el más fácil, que lo van a ver, digamos, está en casi cualquier libro de texto y que es con el que se empieza, tiene una razón de ser. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es muy bonito porque tiene detrás una historia, que es la historia de Gauss, que Gauss estaba, no sé, creo que en la primaria, o sea, era muy chiquito, y la maestra le pide a él y a sus compañeritos que hagan la suma de los 100 primeros números naturales. Bueno, les dice, cuenten sumen del 1 al 100, ¿no? 1 más 2 más 3 hasta 100 y díganme cuánto es. Y entonces Gauss, muy ingenioso, como solía hacer, hace lo siguiente. Y entonces dice, bueno, tengo que sumar los primeros 100 números, ¿no? 1 más 2 más 3 y llega hasta 100. Nosotros vamos a ponerle hasta n. Bueno, por acá está n menos 1 y por acá está n, ¿no? Y esta es la suma de los primeros n números para contar, de los primeros n números que utilizamos para contar. Entonces la maestra le dice, quiero que cuenten del 1 hasta el 100. Y Gauss dice, bueno, puedo contar desde 1 hasta cualquier número. Y contar del 1 hasta n es lo mismo que contar al revés, porque la suma es conmutativa, ¿no? Contar y sumar, pues 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. Y eso es lo mismo que sumar n más n menos 1, digamos más n menos 2, más 2, más 1, ¿no? Entonces imagínense que si esto es hasta 100, esto es 1 más 99 más 100, y eso nos va a dar algo, y eso es lo mismo que contar 100 más 99 más 98, más 2 más 1. Y entonces Gauss va a sumar estas dos sumas, ¿no? Va a sumar esta y va a sumar esta, y lo que hace es sumarlos de arriba para abajo. Y entonces si sumamos de arriba para abajo, ustedes ven, esto es 1 más n, pues es n más 1, ¿no? En el primer término. Y eso es más n menos 1 más 2, otra vez es n más 1, ¿no? Más n menos 2 más 3, pues es otra vez n más 1. Y así, más n menos 1 más 2, otra vez n más 1, más n más 1. Y entonces, ¿cuántos términos tengo aquí? Pues n, ¿no? Porque hay uno por cada una de estas y eran n. Entonces tengo que esto es n veces. N veces. ¿Y cuál es esta suma? Pues esto es n veces n más 1. O sea, esto me da n veces por n más 1. Esa es de acá abajo. Pero acuérdense que lo sumamos dos veces, ¿no? Lo sumamos una y 2. Entonces, si lo sumé dos veces, pues tengo que dividirlo entre 2. Por lo tanto, la suma de los primeros n números, desde 1 hasta n, es n por n más 1 entre 2. Y este es el método en el que Gauss lo demuestra. Entonces es muy creativo, se ve que la prueba es válida, pero tiene un pequeño problema de generalidad, porque el usar estos puntos suspensivos es algo que de nuevo no está bien definido matemáticamente. Entonces tenemos que hacer la prueba por inducción. Entonces, para hacer la prueba por inducción, pues hay que seguir nuestros pasos. ¿Cuál sería, en este caso, la propiedad que queremos demostrar? Pues la propiedad que queremos demostrar esta propiedad, ¿no? Queremos demostrar que para los números naturales es verdadero que si nosotros estamos tomando los números naturales desde el 0, 0 más 1 más 2, hasta los primeros, así, n, ¿no? Hasta llegar a n, es igual a n por n más 1 entre 2, ¿no? Que es la fórmula que Gauss sacó de esta manera, pero lo que queremos ahora es, basados en estas propiedades estructurales de los números naturales, tener una prueba más general que no parta del hecho
de esta, digamos, ingeniosa prueba, pero no con mucha formalidad y no con mucha generalidad. ¿Qué es lo que hay que probar? Hay que probar primero que la propiedad es satisfecha por el cero, ¿no? Entonces, para probar que el primer elemento de nuestros números naturales satisface la propiedad, todo lo que hay que hacer es sustituir. Y entonces, ¿quién sería la propiedad aplicada al cero? Pues sería 0 igual, y solamente tengo que sustituir aquí, ¿no? Entonces 0 es igual a 0 por 0 más 1 entre 2. Si la igualdad se satisface, entonces la propiedad se satisface. Y si no, porque 0 más 1 es 1, por 0, 0, entre 2, 0. Entonces esto es igual a 0, por lo tanto la propiedad se satisface. Sumar 0 es lo mismo que sustituir en esta fórmula 0. Entonces ya con eso vimos que se satisface la primera condición. Ahora tengo que ver que siempre que pk es satisfecha, entonces p del sucesor, p de k más 1, también es satisfecha. O sea, ese es un condicional. Tengo que suponer, entonces 2, supongamos que pk es satisfecha, o sea que k, el número k de los números naturales, satisface la propiedad. ¿Y qué quiere decir que la satisfaga? Pues quiere decir que esta fórmula es verdadera, ¿no? O sea que 0 más 1 más 2 hasta llegar a este número k es lo mismo que k multiplicado por k más 1 entre 2. Eso es, ¿no? Eso es suponerlo. Pero eso es una suposición, todavía no demuestro nada. Lo que me dice el principio de inducción es que siempre que eso pasa, siempre que tengo que una propiedad se satisface para un cierto k, entonces necesariamente de ahí se concluye que se satisface para k más 1. Entonces vamos a ver, veamos si se satisface la propiedad para k más 1. ¿Y qué quiere decir que se satisfaga la propiedad para k más 1? A esto usualmente se le llama hipótesis de inducción, ¿no? La hipótesis de inducción es esta suposición de que se vale para este número k. Entonces, hipótesis de inducción. Entonces vamos a ver que se satisface para k más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que 0 más 1 más 2 más k más 1, porque ahora me estoy tomando la suma no hasta acá, sino hasta k más 1, es igual a k por k más 1 entre 2 más k más 1. O sea, yo quiero demostrar qué es lo que pasa cuando sumo los primeros k más 1 números naturales. Yo lo que sí sé es que esto de acá es igual a esto de acá. Y esto lo sé por hipótesis de inducción, ¿no? Sé que de 0 hasta acá es igual a k por k más 1 entre 2. O sea, esto es igual a esto. Si sumo de este lado k más 1 y sumo de este lado k más 1, pues no se altera la igualdad. Y sabemos que esto es igual a esto. Pero recuerden, la propiedad lo que nos dice es que tiene que tener esta forma. Que esta suma tiene que tener esta forma y esta no tiene esta forma. Pero todo es cosa de calcularlos. Y vamos a calcular. Entonces, esta suma, cuando la calculo, ¿qué nos da? Pues este es el numerador por el denominador, o sea, k por k más 1 más 2 veces k más 1 entre 2. Eso es, ¿no? Esto es el resultado de calcular esto. Tengo k más 1 de este lado y k más 1 de este lado. O sea que lo puedo factorizar. Y esto es igual a k más 1 por k más 2 entre 2. Factorizando, ¿no? Sacando este factor k más 1 para afuera y me queda aquí adentro k más 2. Y esto de acá era justo lo que queríamos probar. Porque fíjense que nuestra propiedad tiene esa forma. Tiene, si sumas hasta un cierto número, eso te va a dar ese número por su sucesor entre 2. Entonces sumé hasta un cierto número, en este caso k más 1, y eso me da exactamente ese número por su sucesor, que es k más 2, entre 2. Por lo tanto, la propiedad se satisface por k más 1. Y por el principio de inducción, Pn, que es la propiedad
aplicada a los números naturales se satisface para todo n en n, o sea, para todo número natural. Entonces, bueno, este es el principio de inducción. Ya les dije por qué es válido. Es válido porque básicamente lo que caracteriza la estructura de los números naturales es tener primer elemento y que cada elemento tiene un sucesor. Y entonces esas dos cosas son las que vamos a utilizar para demostrar que una propiedad es válida para todos los números naturales. Bueno, ahorita en la segunda parte del video vengo con más ejemplos.